Esa idea fue magnífica, pastor, que usted está pasando la clase en línea. Sí. Wow. Sí, sí. Por ahí hago un share. Dios les bendiga. Buen día, hermano. Buen día, Dios les bendiga. Bueno, hermanos, como dijo la hermana Blanca, nos hizo efecto la reunión de anoche. Sí. A mí también me llegué tarde. Y yo pensaba que venía tarde, y dije, no, voy a llegar un minuto tarde. Pero bueno, me ganaron. Bueno, en lo que van llegando los demás, vamos a encomendarnos a Dios para comenzar esta clase, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos llegar, Señor, nuevamente a este lugar donde nos reunimos para adorar tu nombre, bendecirte, exaltarte, oh Dios, y para aprender, Señor, más de ti. Gracias por la oportunidad que nos permites para escudriñar las Escrituras, oh Dios. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, y discutir varios temas, Padre, concernientes, Señor, a ti y a tu reino. Ahora suplicamos tu bendición, Padre, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos dirija, oh Dios, y que tu presencia, oh Dios, nos bendiga para que comencemos esta clase acerca de la obra de tu Hijo Cristo. Lo suplicamos por sus méritos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios. Vamos a leer la cita que tenemos asignada para esta lección. ¿Alguien se recuerda cuál es? Hemos estado repasando esta cita. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. ¿Quién la puede leer? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que hasta el 5. A 4, está bien. Bueno, hermanos, estamos estudiando la obra del Señor Jesucristo. Hemos venido profundizando acerca de esta lección tan importante, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que este es el centro de nuestra fe, esta es la base de nuestra fe y es la razón por la que nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque estamos estudiando la persona del Señor Jesucristo y su obra, ¿verdad? La semana pasada, nosotros, ¿quién se recuerda lo que nosotros vimos? ¿Algún punto importante que usted se recuerde? Recuerde que la idea no es solamente venir a llenar un tiempo, un espacio, sino la idea es que juntos crezcamos, aprendamos. Recuerde que somos discípulos del Señor Jesucristo. Un discípulo es un aprendiz. Venimos nosotros a aprender juntos, ¿verdad? Para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a ayudar un poco, hermanos. Hay tres cosas importantes que nosotros tocamos relacionado a la clase pasada. La primera, nosotros vimos la institución sacrificial levítico. ¿Ok? Nosotros dijimos, o vimos más bien, la necesidad que el pueblo de Dios tenía de esos sacrificios. También nosotros tocamos el tema relacionado a lo que significaba la expiación. Nosotros dijimos que fue Dios el que instituyó, ¿verdad?, estos ritos, estos sacrificios, y lo hizo para que de alguna manera él pudiera tener comunión con su pueblo, ¿verdad? Dijimos que al hacer estos sacrificios con los corderos, Dios estaba mostrando su gracia, su misericordia, su amor. ¿Por qué?
porque de alguna manera Él estaba proveyendo un medio, ¿verdad?, para que pueda el pueblo interactuar con Él, ¿ok? Nosotros vimos también lo que significa el sacrificio pascual. Nosotros vimos también lo que significa los sacrificios individuales. Recuerden que dijimos que el pueblo estaba mañana y noche, mañana y tarde, haciendo sacrificios constantemente. Eran los sacrificios individuales. Y tocamos también el tema relacionado a lo que es el sacrificio del día de la expiación. ¿Se recuerdan? Ese era un día muy importante para el pueblo judío, porque eso lo hacían una vez al año, ¿verdad? Para donde se reunía todo el pueblo para hacer sacrificios, y ahí es donde ellos escogían, ¿verdad?, al cordero, a dos machos cabríos, perdón. Uno iba a ser dejado, el otro iba a ser sacrificado, ¿verdad? Lo segundo que vimos es la importancia del tabernáculo. ¿Se recuerdan? Nosotros dijimos que el tabernáculo representaba la presencia de Dios con su pueblo ahí. El tabernáculo representaba también el lugar de comunión, ¿verdad?, con su pueblo, porque ahí en el tabernáculo era donde los sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿verdad?, venían a interceder, ¿verdad?, por el pueblo, donde se juntaba Dios y el sacerdote, que era representación del pueblo, y ahí tenían comunión, ¿ok? También dijimos que el tabernáculo era un lugar santo, ¿ok? Era un lugar santo, ¿por qué? Hablamos nosotros que no cualquier persona podía venir y entrar así como sea, a la ligera, a la presencia de Dios, ¿verdad? Una vez por año, ¿no? Una vez por año entraban en el lugar santísimo, porque solamente a breve de recordatorio, hermanos, ya que nos vamos a ir moviendo rápido hacia lo que hoy vamos a enseñar. Aquí esta parte era el lugar santísimo, ¿ok? Aquí estaba la cortina del velo que separaba el lugar santísimo, y este lugar de aquí era el lugar santo, ¿ok? El lugar santo. En este lugar los sacerdotes podían entrar, ¿verdad? En este lugar es donde se hacían los sacrificios, que es el atrio, ¿verdad? Aquí se hacían los sacrificios, quemaban la ofrenda, se lavaban, antes de entrar acá, tenían que lavarse las manos, ¿verdad? Tenían que hacer un montón de cosas para que entraran a este lugar que se llama el lugar santo. Pero al lugar santísimo, aquí dijimos que solamente el sumo sacerdote podía entrar a este lugar, y solamente era una vez al año. No podía entrar cuando él quisiera, una vez al año. Y nosotros leímos la escritura, ¿verdad?, donde Dios habla a Moisés y le dice: dile a Aarón que así tiene que entrar a este lugar una vez al año, ¿ok? Entonces ese lugar representaba la presencia de Dios, representaba un lugar santo y representaba el lugar de comunión con su pueblo. Lo tercero que nosotros vimos, hermanos, fueron los sacerdotes y los rituales que hacían ellos, ¿ok? ¿Quién se recuerda algo de eso? El trabajo de los sacerdotes. Era ofrecer sacrificio por él y por el pueblo, y al año entraba con una ropa especial al lugar exacto. santísimo. Sí, el sacerdote tenía que, para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que hacer una serie de cosas antes de entrar a ese lugar. Por ejemplo, él tenía, como dice la hermana María, lo dice la escritura, que tenía que primeramente ofrecer sacrificio por él, ¿verdad? Porque obviamente ese hombre también era pecador, y antes de entrar a la presencia de Dios, que es un Dios santo, 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 tenía que hacer sacrificio por él mismo, ¿verdad? Tenía que ponerse unas vestiduras especiales para ese día, y también tenía que lavarse su cuerpo, ¿verdad? Tenía que lavarse. Entonces, esa era la forma de que Dios instituyó,
¿verdad? Esas reglas para que el sumo sacerdote pudiera acercarse al lugar de comunión en su presencia. También dijimos que se hacía el ritual de los 2 machos cabríos, ¿verdad? Se traía hacia el sumo sacerdote estos 2 machos cabríos, sin defecto, no tenían que estar, ¿verdad? Con mancha, tenía que estar bien, perfecto, ¿verdad? Entonces se echaba suerte, ¿verdad? Para ver cuál de los 2 machos cabríos iba a ser soltado hacia el desierto. Y si la suerte caía en el macho cabrío A, entonces el macho cabrío A se acercaba al sacerdote, lo acercaban al sumo sacerdote, el sumo sacerdote ponía sus manos, ¿verdad?, en la cabeza de este macho cabrío, y ahí era un símbolo de que confesaban los pecados, ¿verdad? Y era un símbolo de que todos los pecados del pueblo estaban siendo transferidos a ese macho cabrío, y después lo soltaban fuera del campamento, en el desierto, que se fuera lejos de ahí, representando lo que Dios dice que echará nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, etc. Y el macho cabrío en el cual cayó la suerte, el macho cabrío B, ¿verdad? Ese era sacrificado. Ese era, pues, obviamente el que iba a ser degollado, era el que su sangre iba a estar rociando, ¿verdad? El propiciatorio. ¿Saben qué es el propiciatorio? Nomás para, ok. El propiciatorio lo estaba rociando con sangre, agarraba sus dedos y lo rociaba, ¿verdad? 7 veces, ¿verdad? Entonces, ahí era cuando ya estaba listo el tiempo para que hubiera, pues, comunión entre Dios y los hombres, hermanos. Muy bien, esto fue un recap, algo así rápido. Ahora, mis hermanos, nosotros dijimos que todo esto, los sacrificios levíticos, el sacerdocio, los corderos, todo, apuntaban a Cristo, apuntaban al verdadero sacrificio que Él haría con su propio cuerpo, ¿verdad?, para beneficio de su pueblo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 24, solamente para corroborar que todas estas cosas, no solamente la institución levítica con los sacrificios de los corderos, sino todo el Antiguo Testamento, todas las cosas que se encontraban antes, previo a la venida de Cristo, todo apuntaba hacia Él, porque Él es el centro de todo. Lucas 24, versículos 25 y 27. Ese es el Señor Jesucristo. Ahí está, después de resucitar, se le aparece a 2 de sus discípulos. ¿Quién lo tiene, hermanos? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a Él. ¿Cómo? En otra traducción, lo que decían de Él. Lo que decían de Él, concerniente de Él. Bien, ¿y desde dónde dice el Señor Jesús que hablaba de Él? Moisés. ¿Y cuál es el primer libro de Moisés? Génesis. ¿Hasta dónde dice ahí? ¿Hasta dónde? Desde Moisés hasta los profetas. Eso quiere decir, hermanos, que todo el Antiguo Testamento hablaba precisamente de la venida del Señor Jesucristo, de su obra, de su persona. Todo apuntaba hacia Él, ¿verdad? Y obviamente aquí el Señor Jesucristo está revelando algo que los discípulos, cuando iban de camino a Emaús, no podían todavía comprender, ¿verdad? Porque ellos pensaban que verdaderamente Jesús era el Mesías, pero ellos no pensaban que iba a morir. Dicen, nosotros creíamos
que este iba a ser nuestro Salvador, porque el entendimiento que ellos tenían es que el Salvador que Dios iba a enviar era para darles una libertad política, ¿verdad? Para darles victoria sobre los romanos, sobre los imperios, esos, ¿verdad? No esperaban de que Jesús fuera a morir en la cruz. Y ahí es entonces que el Señor Jesucristo le dice, hoy sensatos de corazón, ¿verdad? ¿No estaba así profetizado que iba a pasar, verdad? Que yo iba a morir, que iba a sufrir de esta manera. ¿Desde dónde lo dice? Desde Génesis hasta los profetas, todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 18. Dijo San Agustín, el viejo está revelado en el nuevo, está escondido en el nuevo, y el nuevo está revelado en el viejo. Pero Hechos 18, 3:18 de Hechos. Sí, hermana. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Que su Cristo había de padecer. Nuevamente, ahí el apóstol está haciendo mención de que ya estaba dicho lo que Cristo iba a pasar, lo que iba a padecer, lo que iba a suceder con él, ¿ok? Entonces, hermanos, no solamente, ahora estamos hablando de la expiación, pero en realidad todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una sombra, las cosas que están ahí escritas, es una sombra de lo que es, de lo que había de venir, o sea, Jesucristo. Un ejemplo nomás para darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando los israelitas estaban en el desierto, ¿verdad? Y estaban ellos ahí infectados, ¿verdad? Que estaban muriéndose, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Dios a Moisés? ¿Qué es lo que le dijo que hiciera para que los israelitas que estaban enfermos sanaran? ¿Recuerdan qué es lo que pasó? ¿Veían la cruz? ¿Qué es lo que pasó? La serpiente, ¿verdad? Que lo puso así, le dijo, todo el que mire, ¿verdad? Aquí va a ser sano. Bueno, esa era una sombra de que cuando Dios pusiera a su Hijo ahí en la cruz y Cristo sea levantado en la cruz, todo el que mire, ¿verdad? A ese Cristo que está ahí crucificado, ¿verdad? Que fue puesto ahí, va a tener no sanidad, ¿verdad? De cuerpo, sino algo mejor. Sanidad espiritual. Nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados son lavados, y enseguida vamos a entrar a eso, ¿verdad? Eso es una sombra de lo que había de venir, que apuntaba a Cristo, hermanos, ¿ok? Bien, Cristo fue el Cordero tan esperado. Este es el momento de la llegada del Señor Jesucristo, el momento tan ansiado, ¿verdad? Por el cual el pueblo anhelaba, ¿verdad? Un sacrificio perfecto, un sacrificio eterno. Él vino para poner su vida por expiación, ¿verdad? ¿Saben qué es expiación? Creo que nosotros dimos la definición. La expiación quiere decir eliminar, ¿okay? Quiere decir quitar. Cuando nos referimos a la expiación de Cristo, hermanos, nos estamos refiriendo a su sacrificio que Él hizo en la cruz para quitar nuestra culpa, removerla, ¿ok? Bien. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo, su sacrificio fue tan importante y tan anhelado? ¿Por qué usted cree que Él fue el sacrificio perfecto? Recuerden, hermanos, que dijimos que los sacrificios de los corderos levíticos, ¿verdad? De esos corderos, de machos cabríos, ¿verdad? Esos sacrificios nunca podrían quitar los pecados del hombre para siempre, hermanos. No. Por eso lo hacían constantemente. Por eso, exacto. Por eso lo estaban haciendo constantemente. ¿Por qué? Bueno, imagine que esta es una línea, bueno, vamos a ponerlo de otra manera.
Este es nuestro pecado horrible, ¿verdad? En el sacrificio regresábamos a cero aquí. Pero nuevamente, ¿verdad? El hombre es pecador por naturaleza. Y los sacrificios no podían eliminar la culpa del hombre eternamente. Era una constante recordatorio de que el hombre es pecador, de que el hombre necesita a Cristo, ¿verdad? Porque sin la sangre de Cristo, como vamos a ver en un momento, pues imagínense, ya trajéramos también nosotros aquí nuestros chivos, corderos, ¿verdad? Una matazón ahí, pero gracias a Dios por Jesucristo, hermanos. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Bien, vamos a... Y la imperfección del hombre no puede satisfacerla. Exactamente, exactamente. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Ok. Creo que es capítulo 10, hermanos. Versículos. ¿Alguien encontró Hebreos? Pero del 3 en adelante. Del 3 hasta el 9, a ver, o al 10. ¿Quién lo puede leer? Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Siga, sí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrenda de una vez para siempre. Hasta ahí, hermano. Wow, hermanos, más claro no lo podemos tener. El autor de Hebreos está diciendo que en estos sacrificios levíticos, como dice en el versículo 3, pero en estos sacrificios, haciendo referencia a los sacrificios de Levíticos, dice: cada año se hace memoria de los pecados, ¿verdad? Recuerden, el día de la expiación, cada año, ¿verdad? Después dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿ok? Después dice el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y aquí, hermanos, comenzamos a ver lo que es el plan de la redención del hombre, como en la eternidad en el cielo, entre las personas de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, hubo un concilio, hubo un plan de que se iba a redimir al hombre. Ahora, lo que nos está revelando Hebreos es, aquí Cristo está hablando y diciendo: sacrificio de estos y holocaustos, ¿verdad? No quisiste, ¿verdad? Entonces, en el versículo 7 dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero antes de eso dice: me preparaste un cuerpo. Entonces, el Hijo está hablando del Padre. El Padre está preparando, ¿verdad?, la venida del Hijo. Y dice: me preparaste un cuerpo. Entonces, el Padre prepara el Hijo para que venga, ¿verdad?, a esta tierra. El Hijo, de su propia voluntad, también dice: heme aquí, ¿verdad? He aquí,
que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Bueno, ¿cuál voluntad es la que Cristo está hablando aquí? ¿Cuál voluntad Él venía a cumplir para el Padre? La voluntad del Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Redimir al hombre. Vamos a Isaías. Isaías 53, versículos 6 al 11. Porque el Hijo está diciendo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. 53, versículos 6 hasta el 11. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engañado en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Nosotros acabamos de leer ahí, hermanos, la voluntad del Padre, ¿verdad? Para que el Hijo cumpliera esa voluntad. ¿Cuál era esa voluntad? La acabamos de leer. El sacrificio. Que Él muriera por los pecados, por los pecadores, que Él redimiera a su pueblo, hermanos, que Él sufriera en nuestro lugar. La voluntad del Padre es poner a su Hijo como propiciación. Pero también ahí dice que el Hijo, Él dice que Él se entregó. Él vino a hacer la voluntad. Él se entregó como un cordero, así que va al matadero sin decir nada. Vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre quiso quebrantarlo. Ustedes leyeron ahí lo que dice la Escritura, que dice que la ira de Dios cae sobre el Hijo. Por eso cuando Cristo dice, consumado es. Por eso cuando Cristo también dice en el Getsemaní, ¿se recuerdan cómo oraba? Padre. En el Getsemaní dijo, Padre, en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí, ¿cuál copa? La copa de la ira de Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver que cuando se habla la copa de la ira de Dios, la copa de Jehová, la copa... Incluso en el Nuevo Testamento, creo que en Apocalipsis, creo que se nombran acerca de las copas de la ira, ¿no? Ok. Por eso Cristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de la ira de Dios. Pero mi voluntad, ahora hermanos, solamente a modo... Hermano, perdone que interrumpa. Adelante. Cuando él dice, pasa de mí esta copa, él se está refiriendo a la separación que él iba a sentir en la cruz. No, no físicamente el dolor, sino la separación, porque él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era una comunión perfecta. Exacto. Ok, bien. Ahora, hermanos, recuerden que nosotros solamente a modo de recordatorio, pero ya nosotros hemos visto en las clases pasadas la unión hipostática, ¿ok? Nosotros dijimos que Cristo
se tuvo que hacer hombre. ¿Ok? Y en la unión hipostática, por eso les dije que es importantísimo aprender la unión hipostática. Porque si no entendemos la unión hipostática, no vamos a poder entender la muerte de Cristo. Nosotros dijimos que Cristo, ¿cuántas naturalezas tiene? Dos. La divina y la humana. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Hermanos, nosotros, y aquí, miren, pongan atención porque eso es importantísimo. Nosotros hemos ofendido no al vecino, no a Pepito. Hemos ofendido a un Dios grande, poderoso e infinito. Nuestra transgresión fue contra el más grande ser, ¿ok? Usted por su propia cuenta jamás puede pagar una deuda tan grande contra un Dios tan grande y tan infinito. Yo no puedo pagar esa culpa, ¿ok? Imposible. Cristo es divino, es infinito. Amén. Él sí tiene cómo pagar la deuda hasta un Dios grande, infinito y santo, porque Él tiene la misma naturaleza. Pero también dice la palabra de Dios que el pago del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, ¿qué se necesita para pagar el pecado? Muerte. Jesús en su naturaleza humana murió verdaderamente. Por eso Él pudo pagar nuestra deuda. Tuvo que morir. Miren, una cosa. Hubiera sido suficiente, y creo que yo lo hablé con alguien aquí o alguien lo comentó, si Cristo hubiera derramado una gota de sangre, su sangre tiene el valor como para salvar a todo el mundo, pero hubiera sido suficiente que solamente Él se rasgara y con una pequeña gota salvara a todos. ¿Podría Él salvar de esa manera a la humanidad? Sin muerte no hay remisión de pecados, dice la Biblia. No. Sin muerte, sí, exactamente, porque necesitaba morir. La paga del pecado es muerte, necesitaba morir a fuerza. Por eso, ¿verdad? Este es el plan que Dios dispuso como medio de salvación para la humanidad, hermanos. Un plan perfecto, un plan hermoso que nosotros debemos de abrazar, ¿verdad? Así es que en la profecía de Isaías 53 vimos que Cristo fue el siervo sufriente. Él fue como el cordero que fue directo al matadero sin abrir su boca, ¿verdad? Haciendo la voluntad del Padre. El Padre, esa era su voluntad, que el Hijo muriera por su pueblo, fue su voluntad y Él vino a cumplirla. Por eso, hermanos, Dice, ustedes no me quitan la vida, yo la pongo. amén. Yo la estoy dando. Él de su propia voluntad quiso ser ese cordero. Eso es lo maravilloso de la salvación, porque sin muerte no hay remisión de pecados. Y si no, Él no hubiera querido, aunque el Padre, uno son, Padre e Hijo uno son, el Padre su voluntad era que Él muriera, pero Él nació de Él ofrecerse. Amén. También algo para poner un dato extra. Recuerden que yo les dije, ¿se está escuchando? Sí. Recuerden que les dije, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre las personas de la Trinidad, ¿ok? El Padre no es quien murió en la cruz, ¿ok? Fue el Hijo, ¿ok? Bien, ahora, hermanos, Cristo es llamado el Cordero de Dios. No se está escuchando, ¿verdad? Sí, ¿no? Cristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan introduce de esa manera al Señor Jesucristo cuando lo ve y le dice, he aquí el Cordero de ¿quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dio? Dios.
Dios dio a su Cordero, a su Hijo. Mire, vamos a buscar una cita bíblica. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios lo envió, ¿ok? Y la cita bíblica, yo creo que más famosa que todos saben, Juan 3:16. ¿Quién se la De tal sabe? manera Amó Dios al mundo que dio dio, exacto, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. vida eterna. Dios dio a su Hijo. Pero también, hermanos, la Escritura nos revela que fue Cristo quien puso su vida de su propia voluntad. Miren, Juan 15:13, ¿quién puede buscarlo? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a otra. Hebreos 10:7, la que vimos hace un momento. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. De su propia voluntad, Cristo también quiso venir a poner su vida y hacer la voluntad del Padre también. Una más, Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow, preciosa palabra, hermanos. Wow, Él dio su vida en rescate por muchos. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, amén. Hermanos, si nosotros pudiéramos resumir las causas principales, ¿okay?, por las que Cristo vino a morir por la humanidad, creo que nosotros las resumiríamos en dos. Y esto yo lo mencioné hace 3 clases, me parece. Las dos causas principales por las cuales Cristo vino a morir. La primera, hermanos, ¿cuál fue? ¿Alguien se recuerda? ¿Por qué murió Cristo por usted? Porque estábamos separados de Dios. Sí, pero ¿qué lo movió a hacer eso? El amor. El amor. El amor de Dios. Vamos a buscar una cita, primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo, Yes. para que vivamos por él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios hizo que Cristo viniera a morir por nosotros. Yo les podría dar más citas, pero ya no nos va a dar tiempo, hermanos. Por ejemplo, Juan 3:16, también nosotros conocemos. Pero la segunda razón, o la segunda causa, fue la justicia de Dios. La justicia de Dios. Vamos a buscar Isaías 13:11. Y después Romanos 6:23.
Isaías 13:11 y Romanos 6:23. Él castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su integridad, y hará que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré a la altivez de los poderosos. Romanos 6:23. Porque la gracia, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, la justicia de Dios fue la causa por la cual Cristo vino a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra deuda era grande. Nuestra deuda era ante Dios, ante el Dios Todopoderoso. Dios tenía que hacer justicia y castigar el pecado. Ya nosotros tocamos ese tema. Dios no puede dejar pasar por alto el pecado y hacer como que nada, ¿verdad?, está sucediendo. Tenía que hacer justicia, y Cristo vino para satisfacer la justicia del Padre. ¿Ok? Entonces, esas fueron las dos causas principales, hermanos. Para la próxima clase nosotros vamos a ver por qué Cristo fue el Cordero perfecto para nosotros. ¿Ok? Nosotros vamos a ver ese tema, por qué Él es lo que la humanidad necesita para ser perdonado y para que pueda estar nuevamente en comunión con Dios. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, oh Dios, y la oportunidad que nos das de profundizar en este tema, en esta lección tan importante, oh Dios. Gracias. Danos un corazón para poder abrazar tus verdades, oh Padre Santo. Suplicamos tu bendición en el resto de este servicio. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, y que nos bendigas con tu presencia, porque queremos, oh Dios, agradarte. Queremos, oh Dios, hacer tu voluntad. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a tomar un café, hermanos. Dos. Sí, dos. Dije tres. Dos, ¿verdad? Dije. ¿De dónde escuchó tres? ¿De dónde escuchó tres?